Hace 80 años, en un día como hoy, 1 de abril de 1939, seguramente un día mucho más frío que hoy, España se congeló de tristeza. Los trenes se detuvieron, las fuentes se secaron, los poetas rompieron sus versos y los amantes seguro que se abrazaron asustados para quitarse el miedo. La tinta de las plumas se tiñó de luto y a partir de entonces solo firmaron devastación. Hace 80 años, Francisco Franco, ayudado por Hitler y por Mussolini, ganó la guerra de España, que fue más de España que civil, porque sin la ayuda de las potencias del eje, Franco nunca hubiera triunfado. Hace 80 años, esos españoles que se echaron a las calles un 18 de julio de 3 años antes para pedir armas para defender la República, rompieron en llanto porque sabían lo que le esperaba a su país. Aquella petición de paz, piedad y perdón de Manuel Azaña iba a dejar paso al fusilamiento de decenas de miles de españoles, que exigió un oscuro militar africanista lleno de complejos que iba a convertir España en un cuartel. Hace 80 años, la España de la dignidad recordaba la leyenda negra de nuestro país. A pie, los que pudieron escaparon del horror y formarían la dignidad del exilio después de que Francia les recibiera en campos de concentración. A pie cruzaron la frontera decenas de miles de republicanos y Antonio Machado, junto a su vieja, anciana, cansada madre, llevaba en sus bolsillos un poema que le rasgaba el alma, los adjetivos fraternos y el chaleco. La España digna se secó las lágrimas y formó el maquis, los restos del ejército republicano que peleó contra una dictadura que fusilaba, fusilaba y fusilaba. Miles de fosas comunes en toda España, en tapias de cementerios, en cunetas, en zanjas. Gente humilde que creyó al dictador, regresó a sus pueblos y les mataron como no se mata ni a un perro. Hijo, no regreses que te van a matar. Eustaquio, no vengas que te andan buscando. Madre, ¿es verdad que te han rapado el pelo? ¿Alguien sabe dónde está padre? Hace 80 años, esa España digna, que no dejó que el fascismo viniera a nuestro país por las urnas. Esa España digna que no dejó que el fascismo viniera con una marcha con antorchas. Esa España que no dejó que el fascismo viniera con una guerra de 3 semanas, sino que resistió 3 años a los ejércitos más poderosos de Europa. Perdió la guerra. Y porque sabemos que olvidarlo es traicionar a lo mejor de nuestra historia, hoy decimos que porque fueron, somos, y porque son, seremos. Dijeron al fascismo no pasarán, pero pasaron, y eso redobla nuestro esfuerzo para ganar el futuro y hacer honor a ese pasado terrible y hermoso. A entretenerse, dejad de pensar, el mejor espectáculo de ilusionismo. ¿Qué es eso de que todos los medios están perdiendo dinero? ¿Qué es eso de que el bipartidismo está en peligro? ¡Abracadabra! ¡Magia auténtica! ¿Quién dijo que no quedan conejos? ¡Ok, mentira! ¿Solo 2,7 millones para llenar de basura la democracia? Calderilla para los bolsillos de los poderosos. Y cuanto más baje el sueldo de los periodistas, con ese mismo dinero puedes comprar o alquilar a muchos más plumillas. ¡Ay, cuánto habéis gritado contra Podemos estos 5 años! ¡Y qué baratito ha salido! ¿Qué tal, ok, amigos? Las llenas independentistas, proetarras y podemitas están que trinan con OK Diario en general y con Eduardo Inda en particular. ¿Es que alguien duda de que el PP, tan liberal con el dinero público, pudiera financiar OK Diario? En 2016, unos polvos mágicos por aquí, unos pocos polvos mágicos por allá y 300.000 euros que le cayeron sin avales ni garantías. Quizá por ser un bien de interés general, quizá por ser interés popular. Bueno, la financiación ha llegado por transferencias de dinero que nosotros hemos relatado y probado con toda suerte de documentos en los últimos años.
Para destruir a Podemos y un gobierno con el PSOE vale todo. Si hay que presentar un burdo Photoshop, pues se presenta. Pues dijo que ahí no habíamos cometido ningún delito, que no habíamos faltado ni menospreciado el honor del señor Iglesias, y la juez pues dictó su resolución en el mismo sentido que había inspirado la fiscal. ¿Que la jueza les dio la razón? ¿Por qué? Pues porque dijo que la información publicada por OK Diario tenía veracidad. ¿Por qué? Porque se le había dado, atención, se le había dado un comisario de policía. No hay nada como esa connivencia de la policía corrupta y los medios corruptos. Y no olvidemos que Inda publicó información que le dieron unos comisarios para que se la entregaron al pequeño Nicolás. Así se hacía pública una grabación ilegal con el CNI y se buscaba invalidar el juicio. ¡Más mentiras! Y también en las instituciones, ¿eh? Inda miente en la comisión del Senado, igual que los senadores al insistir en esa información falsa. Me va a permitir que recuerde aquí, en esta comisión, donde todos estamos aprendiendo tanto, que su partido ha financiado a medios de comunicación y ha tenido connivencia con medios de comunicación para construir pruebas contra adversarios políticos. Y por tanto conviene decir eso. Conviene dejarlo claro. Monedero. Es la mentira nuestra de cada día de un medio creado para acabar con Podemos. Cuando no era la financiación, resulta que es que éramos unos defraudadores. Monedero es un sinvergüenza fiscal que olvidó declarar 425.000 euros a Hacienda. A repetir 1000 veces una mentira. Y si la justicia dice que no hay caso, será cosa de jueces comunistas. La justicia archiva las dos querellas contra Monedero. Un tribunal de Madrid desestima que el exlíder de Podemos cometiese fraude fiscal. ¿Y quién hacía la acusación? Manos limpias de un tipo que terminó en la cárcel. Pero da todo lo mismo, calumnia, que algo queda. Paga, señor Monedero, paga. El caso de los seres, por ejemplo, en Andalucía. Ay, Soraya, paga, Monedero, paga. Y al final te vas con los que realmente te están pagando. Sois como vuestro caudillo, inasequibles al desaliento. Y luego lo habéis seguido intentando por tierra, mar y aire. Manos limpias demanda a España ante el Tribunal de Estrasburgo por archivar las querellas contra Podemos. En el fondo, el objetivo no era yo. Los ataques nacieron precisamente porque había nacido Podemos. Había que acabar con ese molesto partido que amenazaba al statu quo de los corruptos, de las corruptas de este país. Y por eso seguisteis R que R. La policía descubre que la dictadura iraní ha dado 2 millones de euros a Iglesias y su entorno desde 2013. Cuando no era la dictadura venezolana, era la teocracia iraní, esa que cuelga homosexuales de las grúas. Estuvisteis a punto de acusar a Podemos de quedarnos con el oro de Moscú. La productora de Pablo Iglesias recibió otro 1 millón de euros desde un banco de Moscú. Claro, de Moscú. En esta campaña de difamación ha habido noticias realmente patéticas, bueno, prácticamente todas, como esta que acusaba a Podemos de plagiar los colores de un logo de Hugo Chávez. ¿Desde cuándo los colores del arco iris son propiedad de nadie? Bolivarianos hasta en el logo. Unidos Podemos copia el que utilizó Chávez en 2012. Este es muy bueno. Ahora resulta que el arco iris es bolivariano, claro, y Saturno debe ser de Maduro. Este otro titular que es de vergüenza ajena. Guerra de motes en Podemos. Errejón es el pequeño Trotsky. Tania Mesalina irrita la pija de Madrid. ¡Qué información tan imprescindible, OK Diario! En un país en el que cada mañana nos levantamos con un ERE, o con un nuevo desahucio, o con la última corruptela del PP, resulta que lo que más interesa a los españoles es el mote de Errejón. ¿Se puede caer más bajo? Pues sí. Monedero dice que es mentira la exclusiva de OK Diario sobre la compra del casoplón que Iglesias ha confirmado. Otra vez con el dichoso Photoshop. Que no lo digo yo, que lo dice la Comunidad de Madrid, que lo dice el Ayuntamiento de Galapagar, que lo dice hasta la Unión Europea, mentira tras mentira, hasta la mentira final que va a llevar a Inda junto a sus grandes amigos Granados, González, el bueno de Rato. Caso Villarejo Iglesias señala a una trama criminal que vincula a medios y empresarios con su supuesto espionaje. Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios. Desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley, con las instituciones y con limpiar nuestra democracia de basura. Como se trata de un procedimiento bajo secreto de sumario, entiendan que hoy no puedo decir nada más. Muchas gracias. Y en fin, que podríamos tirarnos toda la santa noche poniendo titulares de este medio de intoxicación, nacido únicamente
para denigrar a los adversarios, para defender a los franquistas y para dar la cara por los corruptos de este santo país. Y un medio cuya filosofía la dejó bien clara su fundador en un programa de televisión. Cuando tú tienes invadido emocionalmente a un personaje o a una gran masa de gente, tú les puedes meter, no una, les puedes meter 800.000 mentiras. Que nos encargamos de cuidar a las personas de esta sociedad. Como nos encargamos de los cuidados, estamos condenadas a la precariedad. Las trabajadoras del sector de residencias de mayores de Guipúzcoa vuelven a la huelga porque siguen sin llegar a un acuerdo con la Diputación Foral que no acepta sus reivindicaciones. Maite Peña y sus amigos no tienen ninguna intención de mejorar el servicio y las condiciones laborales de este sector precarizado y feminizado. Las propias personas empleadas, y digo personas porque el 90 y tantos % exactamente son mujeres, es un sector feminizado y da igual si cobrasen esto y si cobrasen el doble. La Diputación Foral de Guipúzcoa se encarga de financiar el 90% de las plazas residenciales en los centros privados, pero lleva 3 años sin costear dichas mejoras acordadas, pese a haber dispuesto de hasta 130 millones más en sus presupuestos. Los usuarios de las residencias de Guipúzcoa no se merecen un mejor servicio. Las trabajadoras de este sector no tenemos derecho a trabajar con dignidad. Entre sus exigencias, las trabajadoras, todas mujeres, reclaman la reducción de la carga de trabajo a través de nuevas contrataciones, así como favorecer la conciliación, y denuncian una brecha salarial de hasta un 30% en comparación con otros servicios privativos y masculinizados. Sus sueldos no alcanzan en muchos casos los 1.000 euros, y eso a pesar de estar convenientemente tituladas. Para mejorar la asistencia es necesario mejorar nuestras condiciones laborales. Desoyendo sus reclamaciones, el gobierno foral guipuzcoano dedica los recursos a la apertura de nuevos centros, despreciando, sin duda, el trabajo de aquellas mujeres profesionales que sostienen un sector más necesario que nunca. La población envejece y no hay suficientes profesionales para atenderles. 2 años casi de diálogos frustrados con la patronal y con la Diputación Foral. Y las trabajadoras de las residencias y centros de día de Guipúzcoa han comenzado hoy una nueva jornada de huelga. Unos paros que se alargarán durante 27 días y que se suman a los que iniciaron a finales de septiembre. Reclaman algo que cualquier persona con un mínimo sentido de la justicia sabe que es justo, que mejoren sus condiciones laborales y que un nuevo convenio sectorial recoja y respete las condiciones pactadas en los convenios de empresa del periodo 2013-2016. Y tenemos al otro lado del teléfono a Lourdes García, delegada de ELA. Lourdes, buenas noches. Hola, buenas noches. Empezáis hoy un día, otra vez, ¿no?, de sufrimiento y de lucha. Pues sí, hoy hemos empezado otra vez. Y la gente no se da cuenta de que hacer una huelga es pasar muchas precariedades. Muchas, tanto económicas como psicológicas. Claro, es que parece que la gente hace una huelga y es como una fiesta y no lo es. No. ¿Por qué crees, Lourdes, que es imposible o está siendo imposible llegar a un acuerdo? Bueno, pues porque nuestras condiciones están en manos de políticos. Ajá, ¿de políticos de qué partido? Del PNV. Vaya, en este por momento Dios. Del PNV. ¿No era un oasis el País Vasco? Sí, un oasis para algunos. Ya. Oye, llegasteis a un acuerdo con la patronal, pero la Diputación no lo aceptó. No, la Diputación de primeras dijo que si llegáramos a un acuerdo con la patronal, pues que ellos lo financiaban. Y cuando se llega a ese acuerdo, dice que no hay dinero para eso. Pues es que es lo de siempre. Hay dinero para lo que quieren, pero para lo que no quieren no hay dinero. Sí, hay dinero están haciendo una inversión en infraestructuras. Ya. Quieren hacer edificios mejores y en forma de L y bueno, pero claro, unos edificios muy bonitos y muy nuevos, si el personal no está en condiciones, ¿para qué sirve? Ya. Oye, Lourdes, ¿cuántas mujeres estáis en esta situación? Pues en este momento estamos 5.000 trabajadoras llamadas a la huelga entre residencias y centros de día de Guipúzcoa.
Es un trabajo eminentemente femenino, ¿no? El 99% somos mujeres. ¿Y esto qué implica? Implica que a lo mejor desde la perspectiva del PNV, bueno, es una reclamación menor. Hombre, pues sí, al ser mujeres, si fuéramos hombres la cosa cambiaría. Pero bueno, las mujeres somos, como dijo uno de la patronal, nos llama personas porque somos mujeres, gracias a Dios nos llama personas, y dice que este es nuestro trabajo, que siempre ha sido de mujeres el trabajo de cuidados. Claro, Lourdes, sí. Viendo los datos, ganáis entre 1.100 y 1.200 jornadas maratonianas con horarios que complican y casi imposibilitan cualquier conciliación familiar y además enfrentáis una brecha salarial del hasta el 30% cuando se compara con estos servicios privatizados, por ejemplo, de limpieza viaria. Eso es, la limpieza viaria, el 90% son hombres, son como nosotros, están privatizados y los financia la Diputación, pero tenemos una brecha salarial de un 30%. Que no es poco, que no es poco. No, no es poco. Oye, no es poco. Y además os están intentando poner unos servicios mínimos abusivos, ¿no? Pues sí, tenemos unos servicios mínimos del 70% y del 80% en horarios de levante y acuestes y comidas, por lo que al día pues pueden salir a la calle, pues te puedes imaginar, un 20% es muy poquito la gente que puede salir a la calle. Claro. Muy poquito. Y por tanto, ¿cómo tenéis pensado darle visibilidad a este conflicto con esas condiciones? Bueno, partiendo de que siempre estamos en servicios mínimos, porque todo el año estamos en servicios mínimos porque falta personal, pues lo que vamos a hacer es, en estos momentos vamos a trabajar con las familias para que hagan la reclamación, porque a ellos se les está cobrando el 100% de la cuota mensual, cuando a nosotras no nos están pagando, nos están descontando la huelga que hacemos, lógicamente. Claro. Pero a los usuarios no les dan el servicio del 100%. Ajá. Oye, el gobierno foral dice que la situación, debido al modelo, es insostenible. Claro, sí, para ellos es insostenible. ¿Y qué planteáis? Porque no compartís la visión, supongo. No, por supuesto que no. Esto es un negocio, esto lo han privatizado para que sea un negocio y todos los que antes estaban en el ladrillo ahora están peleándose por coger residencias cuando hay una licitación. O sea que esto sale rentable. O sea que es como siempre, no es rentable para algunas cosas, pero para otras sí. Sí, sí es rentable, sí. Ya. Oye, por tanto, como tantas veces, en el fondo, argumenten lo que argumenten, es un problema de dinero y por tanto de beneficios. Por supuesto. El tema es el dinero y luego es un tema de política social y en qué emplean el dinero de política social. Entonces yo creo que hay que emplearlo en la gente mayor, que cada día hay más, que vamos a ser cada día más y que necesitan un servicio de calidad que no les estamos dando. Y para eso se necesita invertir y se necesita mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras para que trabajen mejor, para que haya más personal y para que no haya esas jornadas partidas, porque el 60% no tiene jornada completa. Ya. Y es muy difícil trabajar así. Lourdes, las cosas que leo de trabajadoras de residencias, de centros de día, de internas en el País Vasco, de gente que trabaja bueno, pues eso, en todo lo que tiene que ver con la atención, con cuidados, con limpieza en el País Vasco, cómo tratan a las inmigrantes que trabajan en estos servicios, deja mucho que desear, ¿eh? ¿Cómo se trata a las inmigrantes? ¿Cómo se trata en general, ¿no? En general, a todos los que estáis en tareas de cuidados. Ah, claro, a vosotras, a migrantes, a todas, ¿no? A todas, se trata muy mal porque de toda la vida los cuidados ha sido cosa de mujeres y se hacía pues gratuitamente, vamos a decir, venía con el pack de ser mujer. En cuanto esto empieza a ser un trabajo, pues siguen pensando que nosotras vamos a trabajar porque no tenemos otra cosa que hacer y que somos un complemento de nuestra pareja, y no es así. La mayoría están solteras o viven solas y es el único sueldo que llega a casa. En fin, Lourdes, desde esta humilde frontera os transmitimos toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y recordaros, como hacemos siempre,
que las únicas batallas que se pierden son las que se abandonan. Así que os Desde deseo... luego no vamos a abandonar, y yo quiero daros las gracias por darnos esta oportunidad, y abandonar no vamos a abandonar hasta que no lo consigamos. Estamos aquí. Os deseo la máxima unidad y la máxima consciencia. Lourdes García, delegada de ELA, mucha suerte en la pelea. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Lolo, ya sabes, inaugura esta nueva sección que tenemos preparada. Yo lo que tengo que hacer es dar mi punto de vista, explicar que hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto. El que a mí me digan que se puede matar antes o después, mira, oiga, los neandertales también lo usaban. Lo que pasa es que esperaban a que naciera y entonces le cortaban la cabeza. ¿Quién mejor que el hijo novillero de Adolfo Suárez para inaugurar esta sección? Ay, lo que ha perdido el mundo de los toros con este personaje. Las tardes de gloria que hubiera dado junto al bombero torero. Pero bueno, gracias a esa carrera frustrada en el arte de Cuchares, hoy el PP puede gozar de sus lecciones de antropología. Grison del CSI. Atapuerca ha descubierto él solito por qué se extinguieron los neandertales. Pues porque practicaban el infanticidio llamado en aquellos tiempos donde el lenguaje no era muy refinado, aborto. En fin, que le ha faltado decir que también se ponían preservativos de sílex como los picapiedra. Y entonces, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Vilma, Vilma, Vilma! Para eso tendremos que esperar quizás a la próxima semana. Pero en fin, que hoy ya ha superado todos los límites del tontómetro, que tampoco hay que abusar. ¡Ey! Mírame a los ojos. Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde, porque no me lo aguantan la mirada. A mí no me lo aguantan. El ejército nos salvó, no hay cómo negarlo, y todo eso sucedió en un día como hoy, un 31 de marzo. No se puede cambiar la historia. No estamos hablando del fin de la Guerra Civil Española. Y este comunicado lo ha emitido Pablo Casado, aunque no creo que haya sido por falta de ganas. Este mensaje lo ha divulgado la presidencia de Brasil con motivo del aniversario del golpe de Estado de 1964, una acción militar que derrocó al presidente João Goulart, sumiendo al país en una espiral de represión y de muerte. Para hablar de este triste aniversario tenemos al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal en Latinoamérica, Pedro Brieger. Buenas tardes, noches, Pedro. ¿Qué tal? Un gusto conversar contigo como siempre, Juan Carlos. Antes de nada, Pedro, ¿te parece bien que veamos el vídeo de la presidencia de Brasil? Vamos a verlo. Excelente idea, sí, los televidentes pueden verlo. Vamos a verlo. Ah, el vídeo no está. Vale, pues entonces cuéntanoslo tú, Pedro, que el vídeo no está disponible. Bueno, el video dura poco menos de 2 minutos, fue grabado por una persona mayor que dice: yo tengo edad de recordar lo que pasó hace 55 años, y hace 55 años los comunistas prendían y mataban a sus compatriotas, había miedo en el aire, había huelga en las fábricas, inseguridad. Eso es lo que comenta la persona, y cierra el video diciendo: pero vinieron los militares, vino el ejército, nos salvó, y ya aparece una marcha militar
de fondo, y esto fue difundido desde el Palacio de Gobierno, lo que vendría a ser desde La Zarzuela o desde Moncloa en el caso de ustedes, y además difundido por las redes sociales por uno de los hijos de Bolsonaro, por la gente que reivindica el golpe militar de 1964, y me parecía interesante relacionarlo con el artículo que escribió Ana Pardo de Vera, la directora del Diario Público, justamente sobre el tema de la memoria y cómo roban la historia. Acá hay un intento muy claro de robar otra vez la historia. Y echarle la culpa a las víctimas. Como siempre, eso es un clásico en el caso de ustedes, obviamente a aquellos que querían la República, en el caso de América Latina, concretamente de Brasil, a aquellos que llevaron adelante reformas sociales en la década del 60 y no a los militares que secuestraron, mataron, desaparecieron a mucha gente. De todas maneras, Juan Carlos, déjame decirte también que ayer hubo movilizaciones importantes en varias ciudades de Brasil repudiando el golpe de Estado de 1964. Sí, da la sensación de que no todo Brasil está con Bolsonaro, ¿no? Tal cual, aunque recordemos también que el próximo 7 de abril, en una semana nada más, se conmemora, o podemos pensar que va a ser un año que Lula va a estar preso en las cárceles de Brasil. Lo que pasa que en el caso de Bolsonaro tenemos por primera vez en mucho tiempo alguien que no busca solamente desdibujar la memoria colectiva, sino que reivindica la dictadura, y esto realmente es un retroceso muy serio. Oye, y la ONU ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Bueno, es difícil que Naciones Unidas pueda hacer algo, algún comité de derechos humanos puede determinar que está en contra de este tipo de conmemoración. Hay varios comités de derechos humanos, hay una memoria colectiva importante a nivel institucional e internacional, pero de todas maneras quien está gobernando Brasil hoy es Bolsonaro, que además, déjame decir, está de viaje en Israel dándole un fuerte apoyo al primer ministro Netanyahu. Sí, estará celebrando, ¿no?, las matanzas de palestinos en Gaza. Oye, algún juez sí que había participado, ¿no?, diciendo que esa conmemoración, bueno, pues era legal, pero el control que está teniendo Bolsonaro sobre la justicia ha podido revertir esa decisión. Efectivamente, vos fíjate que un sector del Poder Judicial criticó a Bolsonaro y dijo que no podían conmemorar de manera festiva el golpe del 64, ya que esto implicaba una tragedia para Brasil. Sin embargo, otro sector del Poder Judicial sí determinó que lo pueden conmemorar. De todas maneras, hay debate también en las filas del ejército respecto del significado del golpe de hace 55 años, pero Dilma Rousseff, la expresidenta, también publicó un artículo interesante diciendo no hay nada para conmemorar, nada para festejar respecto de una dictadura. Pero también he visto que Dilma Rousseff ha llamado a construir una nación, ¿no?, libre de odios, penas y persecuciones. Tal cual, es exactamente lo que ella dice, tomando en cuenta, primero, que ella fue destituida, y en segundo lugar, que Lula todavía está preso, como decíamos antes, encerrado hace un año, con una trama político-jurídica que la verdad no se sostiene. Hoy que recordamos aquí en España el 80 aniversario del fin de la Guerra de España, ¿cómo no comparar, ¿no?, la frase que dijo Azaña o las palabras de Dilma Rousseff, ¿no?, de paz, piedad, perdón, ¿no?, que no haya ningún tipo de venganza, con los Franco o los Bolsonaro? Por cierto, Bolsonaro un admirador de Franco, y al final esta gente, ya digo, como que después de todo el dolor y todo lo que ha ocurrido, parece que quieren resucitar lo peor de la historia de nuestros países. Sí, por eso me gustó mucho el artículo que escribió Ana Pardo de Vera en el Diario Público, justamente con el significado de nos hurtaron la historia, de cómo la enseñaron, y la memoria. Creo que en América Latina eso hoy por hoy no es posible. Oye, la Casa Blanca no parece que está ayudando mucho, ¿no? No, la Casa Blanca encima anuncia a través del presidente que va a cerrar su frontera con México durante la semana. Trump está cansado de los inmigrantes que llegan todos los días a México, no los quiere ver más, ha dicho que va a dejar de ayudar a El Salvador, Honduras y Guatemala, porque justamente hay una migración hacia Estados Unidos, quiere cerrar la frontera. Eso provocaría un daño económico muy fuerte para México, porque hay miles de camiones que cruzan la frontera todos los días con todo tipo de productos, y además
hay que ver el significado político que tiene para Andrés Manuel López Obrador enfrentarse con Donald Trump. Claro, claro. En fin, ya hemos visto, hemos comentado aquí que cualquier gobierno progresista va a tener enfrente a los capitales y al poder europeo, latinoamericano y estadounidense. A ver cómo termina esta historia, Pedro. Es tal cual como lo decís, por más que yo te pueda traer noticias positivas de cómo se avanza en América Latina, y que hay festivales de cine muy importantes como en Costa Rica ahora con un eje sobre temática de la mujer, uno no puede dejar de pensar que cualquier intento de reforma, aunque sea tibia en América Latina, que no agrade a los Estados Unidos, como en el caso de Venezuela, ejerce una presión impresionante sobre cualquier otro país. Lo dice Elliot Abrams, representante de Estados Unidos para Venezuela, día y noche diciéndole a otros países que no tienen que tener comercio con Venezuela. Ay, acabamos de saber que en España el Partido Popular estaba pagando a inmigrantes venezolanos para que hicieran declaraciones falsas contra Podemos. En fin, cuánto por delante, cuánta pelea, sobre todo en pos de la verdad. Gracias por el esfuerzo, Pedro Villeguer de Nodal.info. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo para ustedes también. Hasta pronto. Tú, Lolo, haz que parezca un accidente. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. El mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Pues resulta que en Ecuador hubo una revolución ciudadana, es decir, un cambio que hizo posible lo imposible y además lo hizo la gente. No lo hicieron los militares, no lo hizo los Estados Unidos, no lo hizo ninguna fuerza extraña, sino que fue la gente que, si le llamaban forajidos, asumieron ser forajidos. Hubo gente que estaba en la academia, hubo gente que estaba en la reflexión, pero dijeron: yo no pertenecería a mi tiempo si dejo que esto pase por delante sin implicarme. Y nuestro invitado, vaya si se implicó. Formó parte de todo ese proceso y llegó a ser ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en el gobierno de Rafael Correa. A día de hoy sigue implicado en la pelea en su país contra el comportamiento de Lenín Moreno, pero también sigue implicado en todos los procesos de cambio de América Latina y también los europeos, porque como buen sabedor de la marcha de este proceso neoliberal, sabe que la pelea es muy parecida en Europa que en América, aunque no siempre las herramientas son las mismas. Y hablando de herramientas, René Ramírez, muchas gracias por traer tu herramienta intelectual aquí, esa herramienta por la cual a Gramsci lo encarcelaron durante 20 años. ¿El pensamiento está de capa caída? Qué gusto estar aquí, primero, Juan Carlos. El pensamiento siempre está vivo, ¿no? Pero es necesario reforzar justamente en América Latina nuevas narrativas, nuevas disputas que en estos contextos se están dando en la región, como justamente hablabas con Pedro, ¿no? Hay una sensación rara de cómo es posible que todo lo construido en el Ecuador, todos los cambios estructurales que trajo la Revolución Ciudadana y el presidente Rafael Correa, con los gobiernos de los cuales tú participaste, de repente en una persona señalada, aupada al poder, con el apoyo de Rafael Correa, se convierte en alguien que está desmantelando todos esos procesos. Bueno, el tema es mucho más complejo, ¿no? Yo le llamo que ahora vive América Latina una crisis de democracia, vive, voy a decir, un oxímoron, una dictadura democrática que lleva a un autoritarismo neoliberal, ¿no? Y que justamente esta combinación está llevando a un problema estructural, ¿no? Que se hace a través justamente de, como bien se mencionaba, de los sistemas de justicia, de los más media y también, por ejemplo, en el caso del Ecuador, de cooptar la función electoral, porque nosotros tenemos en nuestra Constitución una función electoral también. Es lo que muchos han llamado media lawfare, ¿no?
me gusta más media low-far, lejos de la ley, ¿no? Y obviamente aupado por una construcción subjetiva de hegemonía dado por los medios de comunicación. Pero es necesario, creo que, entrar en un debate mucho más profundo, ¿no? También de lo que hicimos nosotros en América Latina. Yo creo que ahí, yo le llamo, existe un problema que no llegamos a identificar, al menos en Ecuador, que le llamo la paradoja del bienestar objetivo, malestar subjetivo, ¿no? Nosotros mejoramos sustancialmente el buen vivir, el bienestar de los ecuatorianos, midas como midas, ¿no? Consumo, ingreso, necesidades básicas insatisfechas, la desigualdad. Hubo una redistribución no solo de secundaria del ingreso, sino también primaria, ¿no? No obstante, cuando tú ves a la clase media, ves en esa clase media que, a pesar de que mejoró, se siente peor, ¿no? Durante el proceso de la Revolución Ciudadana. Hubo una cuestión en que el objetivo mejoraba, pero lo subjetivo se producía una distorsión, ¿no? Tengo la sensación que en Ecuador, pero en Argentina o en Brasil, la gente humilde ascendió por la escalera social gracias a gobiernos como el de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, al de Rafael Correa, al de Lula, pero después de ascender por esta escalera social, tengo la sensación de que patearon la escalera para que nadie subiera. Son dos cosas, ¿no? Yo creo que hubo ese ejercicio de patear la escalera, al estilo lo que dice Jajo Chang, justamente, ¿no? Pero también se da un proceso que hay que deconstruir esta paradoja, ¿no? Que también, ¿a qué me refiero yo? Me refiero a que no fuimos capaces de construir un Estado no instrumental, que es la esencia del neoliberalismo, ¿no? Un segundo punto que tampoco pudimos hacer desde mi punto de vista en términos de la construcción hegemónica es destruir una de las esencias del sentido común que construyó el neoliberalismo, que es el anti-igualitarismo, ¿no? Y otro tema que también es fundamental justamente es ese antiestatismo, ¿no? Que construyó el neoliberalismo como sentido común, ¿no? Entonces nosotros, y eso a través de otro tipo de principios, del principio que entró en vigor fue justamente el tema de la meritocracia, y no se logró construir ciudadanos, sino se construyó más consumidores. Y no lo digo lo mal, ¿no? Porque obviamente el consumo es un derecho también, o sea, no tener refrigeradora te lleva a tener problemas de salud, ¿no? Pero era necesario, en el procedimiento también está una forma de disputar la hegemonía, el sentido común. Nosotros creímos que un cambio en la materialidad te lleva a un cambio en la subjetividad, y es verdad. Pero el gran problema es que en este caso fue pro-hegemonía y tenía que haber sido anti-hegemonía, ¿no? ¿Y a través de qué se tiene que construir esto? A través de otros procedimientos, por ejemplo, en la reducción de la desigualdad, ¿no? No es lo mismo únicamente reducir la desigualdad a través de bajar los impuestos que reducir la desigualdad, por ejemplo, a través de una distribución primaria del ingreso, ¿no? Entonces, en esos procesos que... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la una prácticamente no existe la posibilidad, es desde el Estado que se hace, ¿no? Puede hacerlo desde el Estado, ¿no? O sea, yo a través de tributos cobro y redistribuyo. En la otra tiene que haber una participación mucho más colectiva en la construcción de otro tipo de organización económico-productiva, ¿no? No se entendió, por ejemplo, nosotros planteamos transformaciones radicales en Ecuador, ¿no? Pasar del antropocentrismo al biocentrismo. Esto es una cuestión paradigmática, ¿no? ¿Significa? Que significa que la naturaleza tenga derechos, ¿no? Que es romper con la mirada liberal de que solo el que puede tener obligaciones puede tener derechos. Que la Mitsubishi o no sé, o Iberia o Monsanto tienen derechos, pero un río no. Un río no, la naturaleza no, etc. Entonces esto es un cambio paradigmático, el cambio de construir, pasar de un Estado colonial a un Estado plurinacional e intercultural. Esto es fundamental, ¿no? Es fundamental porque nuestras naciones están construidas de muchas nacionalidades, ¿no? De pueblos indígenas, originarios, en el caso del Ecuador y en el caso de América Latina, y decir, podemos vivir juntos, ¿no? O sea, podemos vivir juntos en un solo Estado, respetando las identidades de las muchas nacionalidades que existen en América Latina. Pasar de la economía capitalista a la economía social y solidaria, ese era un mandato de la Constitución de la República, ¿no? Pasar de una democracia representativa a una democracia mucho más deliberativa, mucho más participativa. Todos estos eran cambios estructurales que se propuso. Se avanzó mucho, pero no con la profundidad que había que avanzar, ¿no?
tengo la sensación de que cuando la gente vive en situaciones de pobreza, necesita a los demás y por tanto hay muchos lazos comunitarios, aunque sea para ir a la ciudad a trabajar y poder dejar a tus hijos con los vecinos, ¿no? Con las vecinas, y ahí se trenzan lazos de solidaridad que refuerzan lo comunitario. Pero cuando mejora el nivel de vida, eso dejas de obtenerlo en el lazo comunitario y lo compras en el mercado. Y por tanto compras una escuela infantil, una guardería, compras ayuda, compras lo que fuere y de alguna manera vas debilitando esos lazos sociales. Eso quizás se solventa, como planteas, no solamente creciendo el ingreso de la gente, sino haciendo un salario social a través de sanidad pública, educación pública, una serie de servicios públicos que generen ese compromiso con lo colectivo. Completamente de acuerdo, Juan Carlos. El tema, por ejemplo, cuando digo el Estado instrumental, es que se planteó una reforma estatal desde la clásica mirada de la burocracia estatal, ¿no? Pero no al Estado como un proyecto colectivo, ¿no? Que es justamente ir mucho más allá. Y había que entrar mucho más profundamente en sus raíces. Y cuando tú me dices, bueno, tenemos que garantizar derechos, sí se tiene que garantizar. El tema es cómo se garantiza esos derechos, ¿no? Y aquí claramente creo que se avanzó muchísimo, ¿no? Pero en el tema del tema procedimental, justamente ahí quizás hubo algunos problemas que necesitamos repensarlo, ¿no? Para volver a dar esa disputa de los sentidos comunes de nuestras naciones, ¿no? ¿Estaréis de acuerdo en que López Obrador en México, Rafael Correa en Ecuador, Lula en Brasil, o Dilma, o Cristina Fernández de Kirchner o Néstor ganaron el gobierno, pero no el poder? Estoy completamente de acuerdo. Y eso tenemos que tener muy claro, ¿no? Claramente se ha dicho en todo el programa, ¿no? El poder está en los poderes económicos por una parte, pero que se construyen a través de un poder constituyente. Lo que estoy señalando ahorita es que la materialidad es muy importante, pero lo estructural está en lo subjetivo, ¿no? Y esa subjetividad, el poder constituyente para mí está en los medios de comunicación. No existen los equilibrios de poder, ¿no? Esa famosa fábula de equilibrios de poder ahora en la democracia ya no existe. Claramente tenemos una que tiene más poder, que es el poder judicial. ¿Y quién le configura inclusive ese poder judicial? Siempre está atrás el estado de opinión, ¿no? Y ese estado de opinión está en los medios de comunicación. ¿Y quién está atrás de los medios de comunicación? Los poderes económicos. Entonces, claramente se ganó el gobierno. Y aquí viene un tema importante, porque el tema para desacreditar las transformaciones es desacreditar la política, ¿no? Porque saben que la única forma de dar la disputa es a través de la política. Por lo tanto, tenemos nosotros mecanismos que llevan a tener a líderes políticos perseguidos, presos, una vez más en una falsa democracia, ¿no? Cuando proscriben al que estaba primero en las encuestas para ganar en Brasil, ¿no? Cuando no, como es Lula, ¿no? Cuando no permiten inscribir un partido político, como en el caso ecuatoriano. ¿De qué democracia mínima, como diría Jaworski, estamos hablando, si ni siquiera el lado procedimental? ¿Quién se iba a imaginar, Juan Carlos, que estemos hablando en el siglo XXI de derechos de lo que mal llamados de primera generación, ¿no? Temas procedimentales de nuestra democracia. Civiles más básicos, ¿no? Entonces ahora hay que empezar luchando porque se respeten los derechos civiles más básicos, como el derecho al debido proceso. Entonces está América Latina en una crisis profunda y esto acompaña al retorno de un neoliberalismo, ¿no? Déjame para despedirnos preguntarte en un minuto la sensación que tenemos algunos desde Europa, y es lo que podríamos llamar, y sé que la palabra suena gruesa, la traición de Lenin Moreno. Escucho declaraciones de su entorno, de su gabinete, de él mismo, los comportamientos, la voluntad de acabar con todo lo que significó el correísmo, los comportamientos abusivos del Estado de Derecho, y no termino de entender cómo es posible que este señor, que había pertenecido, ¿no?, al correísmo, hoy tiene ese comportamiento, me parece tan alejado de la democracia. Cuéntanos en un minuto. Bueno, realmente eso es algo que asombró a todos nosotros, porque Lenin Moreno fue 6 años vicepresidente de Rafael Correa y 4 fue embajador acá en Ginebra. Todos dejamos alma, vida y corazón para que continúe el proceso político. Creemos que la forma de que sigan las transformaciones es ganar elecciones, pero nos dimos cuenta que no es así, ¿no? Hubo una traición y en esa traición obviamente hubo un desmantelamiento de todo lo que ha sido la Revolución Ciudadana, pero como se vio en las últimas elecciones, la Revolución Ciudadana todavía sigue viva, ¿no? Muchas gracias, René Ramírez, una persona, bueno, creo que indispensable en Ecuador, en América Latina y por fortuna.
también ahora entendiendo que los problemas que ayer pasaban allí, hoy están pasando aquí en España y en Europa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hasta pronto. Carlos. Y un abrazo fuerte al presidente Correa. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos desobedientes también, mandándole un abrazo a Rafael Sánchez Ferlosio, una persona que nos enseñó tanto, una persona que seguramente, si hubiera sido un confidente como Cela, hubiera sido, no sé, un amigo de los poderosos, como tantos otros de los que tenemos memoria, pues sería más conocido. Pero como fue una persona insobornable, fue una persona que rompió con el Partido Socialista a raíz del referéndum de la OTAN, una persona que criticó cómo el Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González, empezó a cooptar a los intelectuales hasta domesticarlos como a los zorros que se acostumbran a comer de los basureros, de los domingueros en la sierra. Rafael Sánchez Ferlosio mantuvo siempre incólume su honestidad, contra viento y marea, siendo difícil a veces leerle por su complejidad, pero siempre dándonos luz. Se nos ha ido un grande, así que la tierra te sea leve, Rafael Sánchez Ferlosio. Y a vosotros desobedientes, hasta mañana.